15 años han pasado desde la muerte de Jorge Matute Jones, este joven penquista que tras su paso por la discoteca La Cucaracha desapareció. 4 años pasaron y sus restos fueron hallados en la ribera del río Biobío. Un caso policial que fue cerrado en 2010 sin responsables y reabierto en 2014. Esta vez la investigación estaría a cargo de la jueza Carola Rivas, la misma que hoy entrega nuevos antecedentes. Según la magistrada, la real causa de muerte de Jorge habría sido la ingesta de un tóxico, el pentobarbital, un anestésico que es potencialmente letal. Mientras tanto, la familia Matute insiste en que a Jorge lo asesinaron, porque esto es noticia. Nos acompaña en los estudios de UCB Televisión María Teresa Jones, madre de Jorge Matute. María Teresa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gabriela, por invitarme. Tuvimos la posibilidad de conversar brevemente antes y usted me decía aquí, seguimos luchando. Son 15 años de lucha permanente. ¿Se abre una ventana de esperanza para saber lo que realmente ocurrió con la vida de su hijo? Bueno, la verdad de las cosas de que ayer... Para mí fue una sorpresa en realidad, porque vi la entrevista, yo iba a ver la entrevista de la ministra Carola, porque la mía no era tan importante. Y cuando veo el titular que dice que Coque habría sido el que habría consumido algo y se había eliminado con un tóxico que habría tomado. ¿Ustedes no habían sido informados de estas indagatorias, de que habían encontrado restos de este tóxico en el cuerpo de Jorge? O sea, los restos de mi hijo, en algunas osamentas se mandaron al extranjero. Sabíamos que los peritajes llegaron mal, los peritajes del Instituto Médico Legal. Pero lo que yo no voy a aceptar como mamá, que digan que mi hijo haya consumido una droga o que él se haya querido autoeliminar o suicidar, porque si yo veo que hay una persona, ¿cierto?, que toma algo y lo veo que está mal, ¿qué hago? Yo llamo a una ambulancia y lo llevo a un hospital. Pero a mi hijo le dieron esto y después lo secuestraron y lo tiraron en el camino 23,5 de Santa Juana, o sea... María Teresa, independiente de que todavía no se determina, a pesar de que ustedes tienen la certeza de que Jorge no tomó por decisión personal este tóxico, esta sustancia, de todas maneras ahí sí hay un esclarecimiento, porque ya se sabe que el cuerpo de Jorge no fue golpeado, que no recibió ningún tipo de herida, que sus huesos están intactos, pero que ahora sí se sabe que por eso murió, por esa causa, por consumir ese tóxico. O sea, no es solamente un tóxico, son varios... implementos de estos tóxicos que le encontraron, pero yo me pregunto como madre, o sea, esto es grave, o sea, Coque no podía tomar ningún medicamento porque él era alérgico. Coque no era una persona que consumía droga, y además tampoco creo que en esa noche haya tomado mucho trago, porque Coque el otro día le Espocolme y no era bueno tampoco para decir Coque está ebrio. Entonces yo como madre vuelvo a decir y le digo a todo mi país, mi hijo no se suicidó. ¿Usted cree que a Jorge le obligaron a consumir estos elementos tóxicos? Yo digo que sí, o sea, yo digo que alguien, no sé por qué lo hizo, pero yo creo que a mi hijo si le dieron en alguna bebida o algo, tiene que haberle dado un paro respiratorio, un paro cardíaco y después se deshicieron del cuerpo. Señora María Teresa, en el primer capítulo de esta investigación, hasta el año 2010, cuando se cierra el caso sin responsables, ahí no se realizó ningún tipo de procedimiento legal, autopsia, revisión de los restos de Jorge para determinar sus reales causas de muerte. Recién ahora, 15 años han pasado y logramos saber ese antecedente. Mira, la verdad de las cosas que aquí han pasado, el cuarto ministra es con la ministra Carola. La señora Flora Sepúlveda, el ministro Rubilar, que el ministro Rubilar nunca quiso hacer una investigación, nada, cuando yo se lo pedía, nunca me quiso recibir. Además, nunca quiso exhumar el cuerpo de mi hijo. Después, cuando aparece el cuerpo de Coque, estaba subrogado al ministro Solís, al cual su labor no fue, no puedo decir mala, porque él llegó en ese momento donde estaba Coque y me dejó incluso bajar donde quedaba algo de osamenta de mi hijo. En cambio, si ese estaba el ministro Rubilano, ni siquiera me habría dejado acercar, porque ese caballero nunca quiso hacer nada. O sea, él toma el caso y al mes me lo cierra entre Pascua y Año Nuevo.
Entonces yo digo, ¿qué estudió de algún expediente de mi hijo? Ni siquiera le interesó. ¿Usted cree que aquí hubo una especie de organización montada para que nunca se conocieran las reales causas de la muerte de Jorge por parte de autoridades judiciales, políticas? Mira, la verdad de las cosas yo ya no sé qué pensar. O sea, son 15 años que he tocado puertas, 15 años que ustedes han visto que he luchado, porque yo conozco a mi hijo, yo sé a quién crié y sé a quién tenía a mi lado. Coque era un niño que se recibía con distinción de la Universidad de Concepción ese año que desaparece. Era una persona alegre, una persona que todos me lo comunicaban porque yo era la mamá y amiga de ellos. Conocía sus amistades, que yo salía inmediatamente a buscar a mi hijo porque mi hijo no se me quedaba afuera y nunca llegaba tan tarde en la noche tampoco. Señora María Teresa, ¿usted cree que hay personas que todavía no dicen la verdad, testigos de lo que pasó esa noche, que por alguna razón en particular no quieren hablar o no pueden hablar? Yo creo que sí, porque en esa discoteca habían como 500 personas esa noche y alguien tiene que haber visto. Además, Coque fue invitado por Gerardo Roa a ver a un primo que había nacido un hijo de él. Y después le cambia el rumbo y yo le di 1.500 pesos que hasta el día de hoy me lo sacan en cara a mi hijo porque iba a la Villa San Pedro, al frente donde vivíamos. Y ahí fueron a buscar estas dos hermanas Maldonado y de ahí se fueron a La Cucaracha y Gerardo Roa. Si él dice que estaba tan ebrio esa noche, ¿cómo llama a las 8 de la mañana diciendo cuando se recupere Coque que me llame? ¿De qué se iba a recuperar mi hijo? Señora María Teresa, ¿usted cómo está en estos 15 años? ¿Cómo se siente? Cada cierto tiempo aparecen nuevos antecedentes, se cierra el caso, se reabre el caso, tenemos nuevos magistrados. Mira, la verdad de las cosas, desde que se cierra el caso, se abre el caso, yo siempre he estado haciendo cosas. No solamente por Coque, sino que hay muchos Coques más en mi país. Hay muchas madres que han perdido a su hijo que yo he ayudado. Entonces yo creo que yo quiero, en este momento yo le pido, y creo que me merezco saber la verdad de mi hijo y también las causas de muerte, porque yo no he recibido un certificado como el que me dieron años anteriores, al cual yo sepulté a mi hijo sin causa de muerte. Y mira, con dolor de mi corazón algo me decía que yo tenía que sacar el cuerpo de mi hijo. Como te digo, el ministro Rubilar se negó, y la ministra Carona, yo tengo que agradecerle a ella ha avanzado harto en estos meses que ha estado. Ha trabajado en secreto sumario, que eso es importante para mí. Incluso aparecieron unos expedientes de Coque en un container en Talcahuano. ¿Qué hacían en Talcahuano esos expedientes de mi hijo? Imagínate tú, si el Coque, él hubiese tratado de tomar algo para suicidarse, ¿cómo iba a llegar a Santa Juana caminando, volando? Entonces, ¿cómo madre yo voy a aceptar una cosa así? María Teresa, nos llegan opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, sin duda que hay solidaridad en relación al caso de su familia. Vamos a revisar lo que nos dicen en las redes sociales. El justiciero de la TV: es tan complicado y son tantos los años sin saber la verdad que lo único que podemos pedir hoy es que no manchen su memoria. Con esa reflexión nos quedamos. María Teresa, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros, por acercarnos un poco más a su historia, y es de esperar de que, por supuesto, la verdad por fin salga a flote. 1.000.000 de gracias a ustedes por invitarme, y si me dan la oportunidad quiero decirle a todo mi país que esté tranquilo, porque anoche nos comunicamos con la ministra Carola Rivas y ella dice que la periodista fue la que entendió mal, que no entendió bien lo que ella le explicó. Espero que sea así y yo quiero decir, ministra, yo quiero un certificado con las causas de muerte de mi hijo. Yo no quiero que digan que mi hijo se suicidó, porque si no yo no lo voy a recibir. Muy bien, pues señora María Teresa, le agradecemos enormemente por la confianza. Muchas gracias. Que esté muy bien. Pausa comercial y volvemos enseguida. El paro de profesores llegó a su fin y la preocupación del Mineduc ahora es contar cuanto antes con una recalendarización académica. Claro que la situación laboral de por lo menos 33 profesores de la comuna de Renca sigue siendo compleja. Fueron despedidos en medio de la movilización,
porque según las autoridades municipales estarían incitando a los alumnos a participar del movimiento docente. Nos acompaña Otilia Pérez, docente despedida y dirigente del Colegio de Profesores. Otilia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Otilia, ¿cuál fue la justificación que se le da a ustedes por parte de la Corporación Municipal de Renca, entiendo, del motivo de su despido? Incumplimiento de nuestra labor docente, o sea, no presentarnos a trabajar en periodos reiterados. ¿Ya? Entiendo que son muchos más los profesores de Renca que estaban movilizados. ¿Por qué con ustedes en particular esta determinación? Eso es totalmente arbitrario, o sea, se hace arbitrariamente un despido, entre comillas, porque primero todo esto parte, ¿no es cierto?, nosotros seguimos una institucionalidad que se llama el 1, ¿no es cierto?, de junio, una paralización indefinida. Una movilización, más bien dicho, una movilización indefinida. Bueno, nosotros como nos demos esa institución, nosotros asumimos, ¿no es cierto?, dentro de ese llamado, 80 profesores de 5 escuelas. Un colegio, ¿no es cierto?, Cumbres de Cóndores, que es el liceo, que es un liceo emblemático. ¿De excelencia? No, de excelencia es el otro. Perfecto. Tenemos dos, que uno, en este momento, el que está movilizado es el, digamos, pariente pobre. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por lo tanto, nosotros asumimos eso alrededor de 80 personas, un flujo que fluctuaba entre 60 y 80, porque a veces iban más, otras veces menos, depende. Pero siempre nos mantuvimos unidos, ¿no es cierto?, en esta movilización, y nosotros dijimos que nosotros no nos bajamos hasta el mandato, ¿no es cierto?, de nuestra institucionalidad. O sea, ya el día lunes, martes, ustedes ya estaban resueltos con la movilización. Claro, estábamos esperando, ¿no es cierto?, la votación, ¿sí?, lo que se arrojaba la votación. ¿sí? Ante eso, nosotros fuimos a conversar con el secretario general por rumores que se estaban... De que ustedes podían ser despedidos. Claro, que no despedidos, sino que se estaba contratando gente para nuestro reemplazo. Perfecto. ¿Ya? Nosotros no nos dijeron así, están despedidos, sino que nosotros supimos, incluso en el momento que nosotros fuimos a la corporación, había gente ahí sentada que estaba seguramente para ser entrevistado, para entregar su comentario. Entre paréntesis, ¿esto se suma también a los descuentos para algunos profesores que estuvieron movilizados? ¿O usted... Es que, a ver, cuando la autoridad, ¿no es cierto?, en este caso asume y nos paga junio, ellos asumieron entonces nuestra movilización, sí, porque ellos nos pagaron. Entonces, por lo tanto, ellos asumieron nuestra movilización. El mes de julio, bueno, todavía no termina. No, eso todavía no tenemos idea de nada, nadie sabe nada. Antes de que termine el mes, ustedes, entonces, en el momento de que se retoman las clases, por ahí por el día... Lunes, porque lunes, martes... Lunes y martes, claro. ¿ya? Ahí se fue digamos, la problemática. ¿Ustedes intentaron llegar a las aulas a hacer clases sí, y no el pudieron? Lunes, a ver, ¿cuándo nos enteramos más eficazmente? El lunes, porque 2 colegas del Cumbre se acercan, ellos se bajan y dicen, nosotros nos vamos a integrar. ¿Ya? Perfecto. Lógico, era su decisión, cada uno respetaba, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un acuerdo, pero bueno, era lógico que cada uno tomara su determinación. Ellos se acercaron y no les impidieron entrar. O sea, le dijeron que no podían ni timbrar ni nada porque ellos estaban despedidos. Palabras del director de ese momento. La justificación no la saben el solamente verbal. ¿Por qué se habla de que ustedes habrían sido despedidos porque habrían incitado a los alumnos de los establecimientos educacionales a participar del paro? No, imposible. ¿Cómo vamos a visitar a alumnos cuando son alumnos tan... Por ejemplo, yo atiendo alumnos de segundo, por eso de educación física, atiendo alumnos de segundo, tercero. Entonces, ¿cómo voy a incitar a mis alumnos a una movilización? ¿Año medio o año básico? ¿Ya? Segundo y tercero básico. Sí, yo atiendo... ¿Y el resto de los profesores, medio y básico? Claro, perfecto. El Cumbre es de media. Perfecto. Y los otros somos todos de básico. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, la dirigente, la presidenta, ella es parvularia? ¿Cómo va a incitar a sus alumnos a que asistan a una movilización? ¿Ustedes responsabilizan a la alcaldesa, Vicky Barahona, sobre este tema? ¿Alcaldesa de Renca? Es que ella nunca nos quiso escuchar. Nosotros, cuando iniciamos esta movilización, nosotros ingenuamente y por respeto, por todo lo que se quiere, hicimos una carta explicándole el motivo de nuestra movilización. ¿Ya? No hablemos de paro, sino que es una movilización. ¿Y ella tuvo respuesta? Nunca nos respondió, pero nosotros le entregamos por secretaría, le dejamos su carta, donde nosotros le explicamos claramente por qué nosotros estábamos movilizando. ¿Pero ustedes creen que la decisión pasa por ella? Es que ella es nuestro empleador. Sí, pues.
Ella es nuestro empleador. O sea, el secretario general dice que cuando nosotros fuimos a hablar y nosotros les pusimos todos estos temas de que se estaban escuchando rumores, de que estaban contratando gente, que nosotros estábamos desenrolados y bueno, y otras cosas más, él dijo, yo no he contratado a nadie, no he dado la autorización a nadie de desenrolarlo. Así que por lo tanto, nosotros tomamos en ese momento que no había ninguna represalia. El Mineduc dice que los contratos entre los profesores y los municipios dependen exclusivamente del municipio y de la corporación municipal. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Bueno, nosotros vamos a exigir, ¿no es cierto?, nuestro reintegro. Porque es ¿Mediante qué medida de presión? No, nosotros lo vamos a hacer legal. Legal. Ya hicimos una presentación, ¿no es cierto?, donde dejamos, porque como a nosotros no se nos... a todo esto el día martes fue el otro grupo a donde yo asistí para presentarnos, para ver nuestra situación, y entrar en un grupo de colegas, y voy entrando y me informan que tengo que dirigirme a la dirección. ¿Ya? Que yo no firme y que me dirija a la dirección. Bueno, me dirijo a la directora, me dice la directora, tienes que presentarte en la corporación municipal. Entonces, y a los demás los dejaron entrar. Fuimos 5 personas de ese colegio, de 22. Entonces, 5 personas que no tuvimos, ¿no es cierto?, el acceso de poder, y ahí nos dimos claramente que nosotros estábamos desvinculadas. ¿Ya? Otilia, te queremos Todo agradecer verbal. por estar junto a nosotros, por contarnos tu historia. Estaremos atentos a las acciones que ustedes van a protagonizar de ahora en adelante para ser reintegrados en los colegios. Entiendo que cierta directiva del Colegio de Profesores tampoco descartaba movilizaciones por ustedes precisamente. Así que muchas gracias por estar acá. Listo, gracias, muy Que amable esté por muy bien. invitar. Gracias. Pausa comercial y volvemos enseguida con más de Esto es Noticia. Quédese. Disfruta todos tus momentos con los nuevos planes Pro de Claro. Pórtate a Claro con el plan Pro 8 GB y 800 minutos. Además, con redes sociales sin gastar tus gigas. Ver y escuchar más de lo que más te gusta con Claro es posible. Presenté una querella por homicidio frustrado contra mi persona. Contra todos los que resulten responsables, sea como autores, cómplices y encubridores. Regresó a Chile con ansias de justicia. Carmen Gloria Quintana, la joven que fue quemada viva por una patrulla militar en plena dictadura, recibió un testimonio clave que por fin daba cuenta de su verdad. Un ex conscripto del ejército decidió romper un pacto de silencio y delatar a quienes sin escrúpulos decidían por la vida de otros. Presentación de querellas contra quienes resulten responsables y la esperanza de que por fin, tras 29 años de espera, el caso Quemados tenga a sus responsables. Nos acompaña en los estudios de UCB Televisión Carmen Gloria Quintana. Carmen Gloria, muchas gracias por acompañarnos y por estar junto a nosotros en esta conversación. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Carmen Gloria, te quería preguntar por tu regreso a Chile y los días que han pasado desde que se da a conocer el testimonio del ex conscripto Guzmán y lo que ha ocurrido en estos días. ¿Cuál ha sido la percepción de tu país? ¿Cuál ha sido la percepción de lo que se está haciendo ahora en materia de derechos humanos? Bueno, para mí fue renovar la esperanza cuando me enteré que había un ex conscripto, Fernando Guzmán, que quería declarar y decir la verdad frente a los tribunales. Porque yo había perdido la esperanza, yo pensé que esto era un bluff más, porque habían pasado 2 veces antes que conscriptos se habían arrepentido. ¿Otros conscriptos o este? Sí, otros. Perfecto. Se habían arrepentido al último minuto por presiones que existían. Entonces esto renovó mi esperanza en la posibilidad de la verdad y la justicia. Entonces al llegar acá y ver de que nuevamente la temática de las violaciones a los derechos humanos está en la agenda, está en la percepción de todo el mundo, me llena de esperanza. Estoy contenta que esto pase y espero que este sea el momento en que todas las deudas que hay con las víctimas de violaciones a los derechos humanos se salden. Carmen Gloria, ¿qué te parece que existan voces de la UDI, por ejemplo, el diputado Felipe Guar, quien dice que el gobierno podría utilizar mediáticamente este caso en particular para tapar ciertos hechos de la contingencia?
Me parece muy grave sus apreciaciones y da cuenta de un muy poco escrúpulo respecto de los valores esenciales que son los derechos humanos. Yo creo que este tema es muy actual. El tema de los derechos humanos nunca pierde vigencia, sobre todo cuando son crímenes de lesa humanidad, cuando el Estado se convierte en agresor contra sus ciudadanos. Y sobre todo que ahora los dichos de Fernando Guzmán, respaldados por otro conscripto que fue Franco, develan que hasta el día de hoy, estamos en el año de 2015, existe al interior del ejército una política institucionalizada de encubrimiento a todos los crímenes de los derechos humanos que se cometieron en dictadura. Y eso es muy, muy grave. ¿Tú crees que el actual comandante en jefe del ejército, el general Humberto Oviedo, debe aclarar, por ejemplo, por qué el coronel retirado, Julio Castañer, seguía prestando servicios para un cuartel en Valdivia cuando él es indicado como la persona que encendió el encendedor para quemarlos a ti y a Rodrigo? Bueno, yo estoy muy enojada porque hasta el día de hoy nadie de las Fuerzas Armadas, menos su comandante, ha dado ninguna señal, no ha dado ninguna declaración al respecto. ¿Deben responder las actuales autoridades por lo que ocurrió en el pasado? Deben responder porque las instituciones tienen continuidad. Por lo tanto, yo creo que dado que esta red existe hasta el día de hoy, porque este caso es una muestra de lo que quizás ocurre en muchos otros casos donde se oculta información. Las Fuerzas Armadas han mentido al país, han mentido desde el mismo día en que recordamos la democracia, con el informe Valech mintieron, el informe Rettig mintieron, la mesa de diálogo mintieron, diciendo que no tenían información. Y ahora este caso devela de que sí tenían información. Entonces es muy grave que todavía con impuestos de nosotros los chilenos estemos pagando a militares asesinos y también estemos pagando a otros conscriptos para forzarlos a mentir. Carmen Gloria, la presidenta de la República figura como la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Ella quizás podría tener la potestad de ordenar a los funcionarios en ejercicio, a los funcionarios retirados que digan la verdad. ¿Tú crees que depende solo de una decisión de ella? Bueno, yo creo que la presidenta Bachelet, así como el ministro Gómez, ministro de Defensa, son autoridades políticas y en este país las Fuerzas Armadas están sometidas a la autoridad política. El ministro Gómez no es el portavoz de las Fuerzas Armadas, es una autoridad política sobre las Fuerzas Armadas. Por tanto, yo creo que ya basta de solicitar a los conscriptos que hablen, por favor. Yo creo que hay que emitir una orden de que las Fuerzas Armadas degraden a todos los militares que estuvieron implicados en violaciones de los derechos humanos y que también se entregue toda la información que las Fuerzas Armadas tienen respecto a todas las violaciones de los derechos humanos que aún se mantienen en la impunidad y respecto a todo el paradero de los detenidos desaparecidos, porque esa es una inhumanidad. ¿Qué te parece la reserva de confidencialidad? 50 años se tiene esta reserva para, de alguna forma, ocultar ciertos testimonios, los mismos que aparecen también en la Comisión Valech. En su momento se dijo que era lo mejor para no atochar de causa a los tribunales de justicia. Bueno, me parece realmente algo que no es presentable, me parece muy inmoral, porque en nuestro país ya llevamos muchos años de democracia, 25 años de democracia, somos una democracia sólida y ya basta con estos pactos de silencio entre civiles y militares. Que tenemos la sensación de que son pactos de silencio organizacionales, no son pactos de silencio que pueda tener una persona con la otra, sino que están sujetos a una organización en particular, con una estructura también especial. Al parecer sí, porque a nosotros las víctimas en el informe Valech nunca nos preguntaron si queríamos que estos antecedentes se guardaran por 50 años. Entonces dicen, las víctimas para proteger la intimidad de las víctimas. Pero yo con todas las víctimas que conozco, y conozco muchas, a nadie le han preguntado. Entonces yo no sé si están protegiendo la intimidad de las víctimas o están protegiendo el nombre de los victimarios. Entonces yo eso encuentro muy grave. Por tanto solicito que esta ley no se estudie aquí a 5 meses más, sino que hoy día esa ley se ponga con suma urgencia en el Congreso para que sea legislado y se pueda aparecer a la luz y se ponga a disposición de los tribunales, de la opinión pública, a todos los nombres de los implicados y lo que sucedió en cada caso de torturados. ¿Qué te parece la situación del general Manuel Contreras, internado en estos momentos en el Hospital Militar Grave? Él estaba recluido en Punta Peuco y se traslada a este recinto hospitalario. Vamos a hacer pausa comercial y nos quedamos con esa pregunta pendiente. Volvemos con el testimonio de Carmen Gloria Quintana. Directamente con eso.
Bien, estamos con Carmen Gloria Quintana, víctima del caso Quemados. Habíamos dejado una pregunta pendiente, te preguntaba por las situaciones del general Manuel Contreras. Él se encuentra internado grave en el hospital militar tras cumplir su condena en Punta Peuco. Recordemos que él tiene 500 años por lo menos de condena por violaciones a los derechos humanos. Bueno, ojalá que él logre arrepentirse antes de morir y se dé cuenta y tome conciencia de todo el daño que hizo a este país, porque él fue el director de la DINA, torturó a mucha gente, hizo desaparecer, fusiló y creó mucho dolor en este país. Son muchas víctimas, mucha gente que ha sufrido mucho bajo su mandato de la DINA, y encuentro en realidad muy injusto que él esté preso en una cárcel 5 estrellas y que ahora esté siendo sus últimos días viviendo en un hospital casi clínica, cuando los presos políticos en Chile llevan más de un mes en huelga de hambre exigiendo que sus pensiones miserables sean equiparadas a un sueldo mínimo. En Canadá yo vivo ahora y hay muchos exiliados que están allá desde la dictadura y que no han podido retornar, muchos con problemas de salud mental por la tortura, que se han intentado suicidar, que tienen depresión y no tienen ningún tipo de ayuda de nuestro país en términos de salud mental. Y aquí mismo en Chile, ahora, después de la entrevista del informante en los días, me llueve mail diciéndome, por ejemplo, que hay 5.000 personas esperando que haya un tercer informe Valech, que todavía no lo resuelven y llevan 5 años esperando. Entonces encuentro que tanta injusticia. Y esta injusticia también se traduce, Carmen Gloria, en que, por ejemplo, estos militares, incluso los que fueron detenidos por el Fuencarroza, que fueran cariados con el Cripto Guzmán, sigan recibiendo beneficios por parte del ejército, pensiones, salud, estar en cárceles especiales y tener también una atención de salud especial. Sí, bueno, eso me parece muy grave y por eso se debe terminar el ejército, debe refundarse, desmarcarse de lo que fue su historia en dictadura, de represión, y refundarse y comprometerse con una educación en derechos humanos y restablecer el orden, terminar con esta política institucional de encubrimiento de las violaciones a los derechos humanos. Degradar a los militares. Degradar a los militares, terminar de encubrir con dinero y el silencio de todos estos conscriptos y todos los oficiales que participaron en la represión. Y no es solo eso, porque hay muchos, siempre paga la gente carne de cañón, pero hay muchos que son oficiales, que fueron, recuerden que esta dictadura fue dictadura cívico-militar, que hay una civilidad que aún no ha pagado su parte. Por ¿no? eso la querella es contra quienes resulten responsables para incluir a civiles dentro de los procesamientos. Sí, porque esto es como autor cómplice o encubridor. Yo creo que hay muchos autores que son ideólogos, porque esta dictadura, la ideología de reprimir al pueblo que manifestaba por democracia y respeto a los derechos humanos, nació desde una política, que era la política de la continuidad de Pinochet y reprimir para que no hayan cambios ni desestabilización. Ahí estaba el ministro del Interior García, que amenazó sacar a todo el ejército contra los que reprimían. Está el vocero de gobierno, Francisco Javier Cuadra, que justificaba estos crímenes diciendo que era una campaña internacional. Después aparece Pinochet y Lucía diciendo que nos habíamos quemado solos y que eran mínimas nuestras quemaduras. Entonces, todos ellos tienen información y la calidad de autoridad gubernamental. Ellos tenían información y ellos no, hasta el momento han salido limpios de todo caso de violación a los derechos humanos y eso me parece muy vergonzoso. ¿Cómo han sido estos 29 años de lucha? Conversábamos recién con la mamá de Jorge Matute, ella lleva 15 años de lucha por la muerte de su hijo, ustedes llevan 29 años de lucha, tú fuiste mamá, te casaste, rehiciste tu vida, ¿cómo han sido estos años? Bueno, no han sido años fáciles, han sido años difíciles, con luces y sombras. Bueno, al principio con mucho dolor, mi familia muy traumatizada, mis hermanos, mi mamá, mi papá, pero con mucha solidaridad también de mucha gente que fue a donar piel, sangre, al hospital cuando estaba en Chile. Después los abogados, doctor Salazar, Luis Toro, Jorge Villegas, que me ayudaron a sobrevivir, el doctor Villegas. Después la solidaridad internacional, me fui a Canadá 2 años a curarme de mi quemadura, hice una gira por el mundo denunciando las violaciones a los derechos humanos en el momento en que estaba la dictadura. Después vine acá a enfrentarme con los militares para la reconstitución de escena. En ese transcurso conocí a mi marido, me casé, estudié psicología, tuve a mi hija. ¿Qué dicen tus hijas de todo esto? ¿Qué dicen ellas frente a todo lo que te ha ocurrido? Bueno, para ella, mi hija mayor, yo creo que todas las hijas de las víctimas, según todos los estudios que hay en la Alemania post-nazi, hasta la tercera generación, los niños están traumatizados, por lo que sus padres viven bajo terrorismo de Estado. Por lo tanto, mi hija está traumatizada. No solamente la mayor tenía miedo que me matara, ella me escribió a la segunda, también me dijo, mamá, yo tengo el mismo miedo, pero no te quise decir para no ponerte nerviosa. ¿Ellas hoy tienen miedo de que algo te pueda ocurrir?
Sí, me preguntan cuándo vuelvo, que vuelva luego, que hasta cuándo estoy. Entonces la vida no ha sido fácil. Y te cuento otra cosa también. Cuando yo hice la demanda civil contra el Estado, el Consejo de Defensa del Estado, en el gobierno de Frey, para disminuir su falta, argumenta los mismos argumentos que usaron los militares. Entonces eso para mí fue muy penoso, muy frustrante. Y en ¿Te plena sientes democracia. un ícono de la violación a los derechos humanos en nuestro país, en Chile y en el exterior? Bueno, yo no buscaba ser un ícono, yo soy una víctima más de las violaciones a los derechos humanos, soy un botón de muestra de todo lo que ocurrió en este país donde hay detenidos desaparecidos que aún no se sabe su paradero, donde hay torturados que aún están en la impunidad y gente que sigue impune. Quizás en mi caso es más visible por la crueldad y el ensañamiento que hubo, porque yo resto y permanezco con mi cara con cicatriz y mi cuerpo todo quemado. Quizás por eso es más visible y la gente pueda percibir en mí todo el dolor, pero son mucha gente que ha sufrido, mucha gente que hasta el día de hoy sigue exigiendo justicia, verdad y derechos mínimos. ¿Las cicatrices que están en tu cuerpo te recuerdan a diario lo que pasó en 1986? No. ¿Es una sensación permanente? No, yo en general soy una mujer bastante alegre y optimista. Yo creo que por eso estoy viva y me he logrado casar y tengo mi hija, soy psicóloga, sigo siempre estudiando. Y yo trato de vivir la vida de la mejor manera, tengo amigos, salgo a fiestas, voy a restaurantes, hago una vida bastante normal, pero frente a las injusticias, a la impunidad, que en cualquier caso de derechos humanos que ocurra, uno vuelve a vivir el trauma, vuelve a sentir el dolor, sobre todo cuando está la falta de justicia y la falta de verdad. Entonces eso es lo más doloroso. Carmen Gloria, te queremos agradecer por estar junto a nosotros, por la confianza también en entregarnos tu testimonio y estaremos muy atentos. El martes, entiendo, declaras ante el juez Carroza, así que Sí. por supuesto que seguiremos todo este caso. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes en sus casas, gracias por acompañarnos. Sigan UCB Televisión, nos reencontramos mañana, que esté muy bien.